Con el señor Juan Belit, internacionalista también, sobre esta situación que se ha presentado en el ámbito de la Organización de los Estados Americanos y esta reunión del Consejo Permanente de la OEA para analizar la situación de nuestro país. ¿Qué tal, señor Belit? Muy buenas tardes. Buenas tardes, señor Belit. Buenas tardes, Jorge. Un gusto estar con ustedes. Gracias. Sí. Bueno, sus primeras impresiones respecto a lo que se ha desarrollado hasta hace unos minutos en el Consejo Permanente de la OEA, por favor. Sí, bueno, tendríamos que decir que la Organización de Estados Americanos y la activación de la Carta Democrática Interamericana, que como saben nuestros queridos televidentes, es un instrumento internacional cuyo origen está en el Perú, porque fue el gobierno del Perú el que lo propuso, el que lo promovió, el que lo expuso y el que buscó además a través de un lobby el respaldo de los otros países durante la administración del presidente Valentín Paniagua y cuando era canciller Javier Pérez de Cuellar, y ello le da una fuerza, un peso político de especial trascendencia. Hoy, precisamente cuando el presidente Pedro Castillo apela al órgano internacional y que se reactive la carta, el Consejo Permanente ha estado en sesiones, creo que hace algunos minutos ha terminado su reunión, han aceptado casi por unanimidad considerar y analizar todo el expediente peruano, que está integrado por 11 folios, donde se explica desde el punto de vista del Ejecutivo y del gobierno del presidente Pedro Castillo la situación que se desarrolla en nuestro país, es decir, habla de las constantes actitudes de la oposición manifestando que ha habido fraude, lo cual ha obstaculizado gran parte de la administración de Castillo, como también la posibilidad que se le dio de no salir al exterior, no se le permitió salir al exterior en una reunión internacional en la cual él iba a dar un discurso. Estos elementos y estos factores, sin lugar a dudas, dificultan el gobierno del presidente Castillo, pero también hay que tener en consideración que el presidente Castillo ha hecho algunos méritos para que la Fiscalía de la Nación intervenga. Ciertamente que la Fiscalía no ha acusado al presidente Castillo, sino lo ha denunciado. Y creo que es importante marcar estas diferencias, porque la Fiscalía de la Nación tiene la potestad, tiene el mandato constitucional de denunciarlo al presidente y que sea el Congreso el que lo acuse constitucionalmente. Hoy ha sido llevado al Consejo Permanente de la OEA, el Consejo Permanente ha aceptado, el Consejo Permanente va a enviar a una delegación de alto nivel al Perú, es decir, ellos no hablan de observadores, sino de visitantes. Yo quiero que este elemento se tenga mucho en consideración, porque así está consignado también en uno de los artículos que, si mal no recuerdo, es el 16 de la Carta Democrática. ¿Cuál es la condición de un visitante en diferencia a la de un observador, para tener una idea más clara respecto a eso? Bueno, el visitante viene a ver y a tomar los elementos para hacer un dibujo, para tener una visión conjunta de análisis de la situación y luego emitir un pronunciamiento. Él no va a inspeccionar, no solamente va a hablar con el Ejecutivo, va a hablar con el Legislativo, va a hablar con la prensa, va a hablar también con actores sociales del país, y de todos ellos va a recoger una visión mucho más generalizada de los acontecimientos. Esto es un hecho que hay que tener muy en cuenta, que hay otro elemento. Las recomendaciones que emita la Organización de Estados Americanos no son vinculantes, lo cual quiere decir que no hay obligatoriedad de cumplir. Si no se cumple, hay un peso político en la sanción que se le dará. La sanción, cuando se dan golpes de Estado, creo que lo ha dicho
muy claramente el profesor Ramiro Escobar, se suspende la práctica y el ejercicio dentro de la OEA del Estado que haya dado un golpe de Estado. No es el caso del Perú. En el Perú no hay un golpe de Estado. El Perú tuvo un golpe de Estado en la época del presidente Alberto Fujimori y nosotros sufrimos toda esta postergación y ese congelamiento que tuvo nuestro país en sus relaciones internacionales. Bueno. No sufrimos, el Perú no fue sacado de la OEA y eso hay que tenerlo en consideración, claro, pero sí sufrimos el congelamiento de nuestras relaciones internacionales y hay un hecho importante a citarlo. El Perú, el gobierno del presidente Fujimori insertó al Perú en la comunidad internacional, pero lo desinsertó en la comunidad política internacional. En la comunidad internacional económica fue insertado el Perú, en la comunidad financiera fue insertado el Perú, pero fue sacado de la comunidad política internacional. Ahora, retomando el tema de la situación actual en nuestro país y esta reunión que se ha sostenido en el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos. Llega este grupo de alto nivel, conversa con las partes, como usted ha señalado, se va a tratar seguramente de que se establezca un acercamiento, un diálogo, que es lo que en realidad importa, porque estamos en una situación de suma polarización y aparentemente nadie quiere dar el primer paso para iniciar un diálogo, digamos, de manera práctica, ¿no? Porque se dan muchos discursos de varias partes, pero finalmente en la práctica los ciudadanos y ciudadanas somos testigos de que las acciones dicen otra cosa finalmente. Usted señala que se recopila información, se emite un informe y este informe tiene que, o sea, se convierte en un pronunciamiento, se tiene que votar, tiene que tener el respaldo de todo el Consejo Permanente nuevamente. ¿Cómo funciona ese proceso? Bueno, este alto comité que viene al Perú recoge la información, ese comité con esta información, con el documento que ha enviado el Perú, con las conversaciones que va a tener con el Poder Legislativo, con el Poder Judicial, emite entonces un documento que es el documento final para los acontecimientos y que nosotros más o menos intuimos que va a recomendar que se acerquen las partes, se acerque el gobierno, es decir, el Ejecutivo al Legislativo y que empiecen a conversar y a negociar. Como usted lo ha dicho muy claramente, la polarización ha entrampado las relaciones en el Perú. Es decir, ambas partes son responsables. Es decir, ambas partes tienen fortalezas, pero también tienen debilidades, sobre todo debilidades, y esas debilidades es una incapacidad para hacer política. Nosotros tenemos que ver con ojos muy objetivos, porque el entrampamiento ha llevado también a un retroceso del proceso económico, del proceso financiero y del proceso social del Perú. Ambas partes tienen responsabilidad. Miren que es interesante en el Consejo Permanente. La posición de los Estados Unidos es que el presidente Castillo tiene que rendir cuentas de los asuntos de los cuales se le acusa. Esto es muy importante. También ellos consideran que la posición de la oposición ha sido obstruccionista en el desarrollo de los acontecimientos. Claro, es decir, una oposición que desde el comienzo del gobierno de Castillo empezaron a hablar de fraude. Claro. Nunca pudieron probarlo. No se pudo probar. Bueno, muy aparte de los hechos que son o resultan irrefutables, porque hay una serie de hechos que se han enumerado, por ejemplo, en el discurso o en el mensaje ayer del presidente Pedro Castillo y en el propio documento que se ha enviado hacia la Organización de los Estados Americanos. Hay hechos que están ahí, cualquiera puede leerlos, fijarse y tener una posición, una lectura de la realidad como tal, no de discursos ni de narrativas, sino de la realidad como tal, de los hechos. Pero aparte de estos hechos, como usted señala, que tienen que ver, por ejemplo, con una narrativa de un fraude que nunca se probó finalmente, ni en Fiscalía, ni en el Congreso de la República, hay también otros hechos que tienen que ver con las investigaciones del Ministerio Público, ¿no? Y por lo que hemos escuchado hasta hace un momento en el Consejo Permanente de la OEA, a mí personalmente me da la impresión de que hay, claro, una posición de respaldo al gobierno del presidente Castillo,
pero basado, supongo yo que debe ser por el documento que se ha enviado a la OEA y no por la recopilación de datos que se va a tener que formular en la visita que dé la comisión de alto nivel, de que hay una idea del presidente como una figura, claro, que llegó de manera democrática a Palacio de Gobierno por la voluntad popular, en el marco de la institucionalidad, en fin, y es una figura, incluso se utilizaron términos como de condición o de origen humilde y características de esta naturaleza, reforzando un tanto el discurso del propio presidente, ¿no? Que hace ahí, digamos, un corte entre lo que, claro, puede ser lo simbólico de lo real, en el sentido de las investigaciones que se están dando en el Ministerio Público, que no tienen nada que ver con cuestiones de origen o mucho menos, sino por presuntos delitos, ¿no? Que tienen que ver con corrupción, en el que están incluidos en las indagaciones personajes cercanos al entorno del presidente y el propio presidente de la República. Eso es indudable, eso es indiscutible. Las pruebas que ha presentado la Fiscalía de la Nación tienen un gran peso, es decir, elementos de convicción suficientemente sólidos para iniciar un proceso de denuncia al presidente y llevarlo al Congreso. La decisión final es del Congreso. El Congreso tiene que recoger, analizar estos elementos y considerar si es pertinente la acusación. Este tema que ha sido llevado y ha sido internacionalizado, lo hemos dicho en varias oportunidades, ese es un proceso interméstico, el clásico proceso interméstico, es decir, un fenómeno político-social de tipo doméstico se ha internacionalizado, se ha expoliado fuera del país. Y entonces hoy día la comunidad internacional es un actor político dentro de un tema que solamente era peruano. Ya no se puede retroceder. Se dieron estas condiciones, se inició el proceso y entonces el Perú está en la mira de la comunidad internacional. No hay que olvidar, por otro lado, que la oposición en el caso peruano ha tenido un rol muy cuestionable. Es decir, el hecho de no permitirle salir al presidente del país a dar un discurso en un organismo internacional en el cual se iba a presentar la posición del Perú es un hecho casi inaudito en América Latina, por no decirlo también en el Perú. Ahora, todo esto yo creo que lo ha llevado la mezquindad del Congreso, pero también hay que entender que el presidente ha hecho algunos méritos para evitar que se den estas condiciones. Muchas gracias por haber conversado con nosotros. Muy amable, que tenga buenas tardes. Muy amable, muchas gracias. Hasta luego. Juan Bellit, internacionalista.